Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Si recordáis el último día, dijimos que íbamos a seguir con Segunda de Pedro 3. Tengo la tentación de preguntar quién lo ha leído antes de venir aquí, pero como no soy muy curioso tampoco, pues da igual. Segunda de Pedro 3, desde el versículo 1, dice lo siguiente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció ahogado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bien, demasiado contenido, pero vamos a ver lo esencial. Vamos a tratar de capturar algunos de los puntos esenciales en relación a lo que hemos estado viniendo a decir. Si recordáis, la esencia de lo que pretendemos ver es que no hay tal cosa como toda esa madeja que nos están metiendo muchísimos sectores de las iglesias cristianas, en muchos de los libros que hablan de escatología. No hay tal cosa como lo que se nos está tratando de enseñar. Cosas como, por ejemplo, que hay 2 venidas de Jesucristo, que hay 3, 4, 5 resurrecciones, que hay 3 o 4 o 5 juicios, que pasarán una serie de cosas, estilo ciencia ficción. La verdad de la Biblia respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo es más sencillo que todo esto. El otro día dije que era muy sencillo y algunos se me quejaron, pero realmente es sencillo, es que Cristo viene y cuando Cristo viene se termina todo. Se cierra el telón, se acaba la función, se acaba todo porque es el gran final. Lo que estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí será el clímax de la historia de la salvación. Cuando algunos maestros ponen cosas fundamentales, resurrecciones, juicios, antes de la segunda venida de Jesucristo, están haciendo algo terrible. Cuando algunos maestros están poniendo cosas fundamentales, resurrecciones, juicios, cielo nuevo, tierra nueva, eternidad, después de la segunda venida de Jesucristo, 1000 años, o el tiempo que sea después de la venida de Jesucristo, están haciendo algo muy grave, porque no podemos colocar estos grandes eventos de la historia de la salvación en otro momento, sino en ese momento climático que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces hemos hablado entre nosotros cómo los evangélicos nos escandalizamos de lo que hacen a veces los católicos. Cristo ha muerto por nuestra salvación. Y ellos todavía piensan que eso no está consumado, piensan que todavía tienen que pagar por sus pecados, piensan que misas pueden perdonar sus pecados, piensan que purgatorios durante siglos y siglos y siglos pueden purgar sus pecados,
cuando realmente todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y decimos, ¡qué barbaridad! Es que la cruz de Cristo, es que la obra de redención de Cristo no es suficiente. Están añadiendo algo al sufrimiento de Cristo y eso lo vemos como lo que es. Eso es una blasfemia, eso es una herejía, eso es pisotear el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pensar que no es suficiente. Eso es lo que se está diciendo en muchas iglesias de este país. Pero cuando se hace algo semejante con la segunda venida de Jesucristo, estamos haciendo algo similar. Estamos diciendo que la segunda venida de Jesucristo no es suficiente para acabar con el pecado, para terminar con la muerte, para derrotar a Satanás y para poner fin a todo el estado de cosas en el que estamos metidos los seres humanos en la actualidad. La venida de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, es lo que estamos esperando, es el gran final de la salvación, en el que se consumarán todas las cosas. Poner algo antes o después es muy grave. Tienes que ponerlo ahí. Ya vimos la semana pasada, como la resurrección, tanto de justos como de injustos, según Juan 5, estaba ubicada necesariamente en la segunda venida de Jesucristo, en ningún otro lugar. Y también vimos cómo, en base a Mateo 25, 31 en adelante, el juicio, tanto de justos como de injustos, tiene que estar también colocado en ese mismo lugar, en la segunda venida de Jesucristo, y no en otro sitio. Ahora, en este pasaje, vamos a ver algo muy similar, pero respecto a otro gran evento de la historia de la salvación. Pero antes de nada, quiero que veáis conmigo cómo en este pasaje se muestra que la doctrina de la segunda venida de Jesucristo es algo muy importante. Segunda de Pedro, toda la epístola de Segunda de Pedro, lo que está tratando el apóstol de comunicar es la necesidad que tenemos de fortalecernos en la fe. Aquellos que ya hemos creído, necesitamos fortalecernos en la fe y estar firmes. Como dice casi al final, dice, guardaos no sea, estoy en el versículo 17, 3:17, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los falsos maestros que ha estado denunciando, caigáis de vuestra firmeza. Antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que toda segunda de Pedro es una exhortación a fortalecernos y a afirmarnos en aquello que ya hemos creído, en seguir avanzando, no estar estáticos, sino seguir añadiendo a la fe que ya tenemos esto y lo otro, para estar lo suficientemente fuertes para que no seamos arrastrados por los grandes errores que había en aquel tiempo y que hay hoy en día también. En medio de todo esto está todo el jaleo que había en aquel tiempo, todos estos falsos maestros que son denunciados en Segunda de Pedro capítulo 2 y que todavía están aquí hoy en día con nosotros, de todo tipo y de todos los colores, pero fijaos qué interesante que la única doctrina, aunque en el capítulo 2 sí que denuncia lo que ellos son, su naturaleza y su grave error, la esencia de lo que ellos son, sin embargo la única falsa doctrina de las muchas que tenían, que menciona y que denuncia es la segunda venida de Jesucristo. O sea, muchas veces nosotros decimos que, lo importante es conocer a Cristo. Cristo es Dios. Cualquier falsa enseñanza sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo es gravísima. Y también enfatizamos, como evangélicos, que enfatizamos la doctrina de la gracia, que debemos de creer en que la salvación es por gracia, no es por obras. En cuanto alguien piensa, según nuestro entendimiento, que Cristo es quien dice la Escritura, y que lo que Él hizo es lo que dice la Escritura, pensamos que esta persona está bien encaminada en lo esencial. Y lo demás, como que es un poquito secundario. Yo también pienso esto, lo esencial es quién es Cristo y qué hizo. Eso es lo esencial que debemos entender, creer y conocer. Sin embargo, leyendo un pasaje como este, nos damos cuenta que lo que pensemos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es también muy importante. Es muy importante. Tan importante que el apóstol Pedro dedica todo un capítulo para desenmascarar, enfrentar y desafiar el error de aquellos maestros. Tenían graves errores, como podemos percibir en el segundo capítulo. Errores tan graves como antinomianismo y otros similares.
Y sin embargo, a la hora de enfocar uno de los errores, menciona su confusión y su negación acerca de la segunda venida de Jesucristo. Así que, importante, primera observación, lo que pensemos, creamos y esperamos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo importante. No es algo tan secundario como a veces podemos pensar. La segunda observación que quiero hacer, que también es fundamental para lo que quiero demostrar en esta noche, es que veamos que en todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el final, especialmente hasta el versículo 11, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. No está hablando de otra cosa. No empieza hablando de la segunda venida de Jesucristo y va cambiando de tema, sino que coge esto, que los falsos maestros, que los engañadores niegan la promesa de su venida, y luego lo va desarrollando y va comparando a el juicio venidero con el juicio que hubo en los tiempos de Noé, va hablando del día del Señor, pero ahí el día del Señor es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto de una manera artística, de una manera creativa, de una manera prodigiosa. Los dispensacionalistas lo cambian y dicen que el día del Señor es otra cosa, no es la segunda venida de Jesucristo. Esto es increíble, porque en el fluir del pensamiento, por cómo vemos que las ideas que el apóstol está trazando, vemos que cuando habla del día del Señor es sinónimo de la promesa de su advenimiento, y luego terminan diciendo que el día de Dios tampoco tiene nada que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que es otra cosa. Está hablando de otro evento, como esto no encaja en su panorama, en el orden de sus eventos, en su esquema de escatología, pues dicen, no puede ser así. Pero si nosotros analizamos el texto de una manera sencilla, de una manera honesta, viendo el fluir del pensamiento, vemos cómo el día de Dios, como el día del Señor, como la promesa de su advenimiento es exactamente el mismo evento, como el apóstol Pedro está hablando de la misma cosa. Entonces, insisto, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro se está hablando esencialmente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fijémonos además cómo hay algunos elementos que se han estado repitiendo en otros pasajes que hemos estado viendo acerca de escatología, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se repiten los mismos elementos. Ya he mencionado esa comparación entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y los días de Noé. Es algo que el mismo Señor Jesucristo enseñó y enfatizó. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay una comparación. En la Escritura se repite esto. Los días de Noé, el diluvio y el diluvio que viene. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro elemento que también hemos visto que se repite acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que será como ladrón en la noche, versículo 10. La venida de nuestro Señor Jesucristo será como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? Que vendrá inesperadamente, vendrá repentinamente, sin previo aviso. Vendrá sin que nos demos cuenta que está a punto de llegar. Como viene un ladrón, viene cuando menos te lo esperas. No quiere decir que no lo verás, como ellos tratan de decir. Viene como ladrón en la noche, es decir, viene invisiblemente. No, la venida de nuestro Señor Jesucristo será visible. Todo ojo le verá, dice la Escritura. Apocalipsis 1:7 y otros pasajes. Lo que quiere decir esta especie de metáfora es que Él vendrá inadvertidamente, cuando no sabemos, cuando no pensamos. El Hijo del Hombre vendrá cuando no pensáis. La hora y el día nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre, solamente mi Padre, ni los ángeles del cielo lo saben. Será inesperada. ¿No encaja esto con todo lo que dice la Escritura en muchos lugares? ¿Cómo se atreven a decir que el día del Señor se refiere a otra cosa, cuando en el contexto inmediato y en el contexto global de las Escrituras está claro que está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y luego daos cuenta de que también encaja con algo que hemos enfatizado, que el propósito primordial de la Escritura, cuando habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de los últimos días, está enfocado a nuestra manera de vivir.
cuando nosotros pensamos en los últimos tiempos, lo que debemos de pensar no es en fantasías, en imaginaciones, en elucubraciones, en tratar de adivinar lo que va a pasar. Lo que debemos de pensar es en nuestra manera de vivir, cómo eso debe afectarnos en nuestra vida, en nuestra esperanza, en nuestra conducta. Fijaos cómo el apóstol Pedro lo enfoca. Dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, para aquel gran día que estamos esperando? Es decir, nuestra esperanza, nuestra anticipación de ese gran día debe de llevarnos a contemplar la vida y a vivir de una manera en concordancia con esto. Debe afectarnos. ¿Por qué debe de afectarnos? Porque Cristo viene, porque viene con su galardón y porque lo que estamos viendo ahora mismo va a pasar. Lo que vemos ahora mismo, lo que estamos viviendo es temporal. La gente vive como si fuera a vivir aquí toda la vida, como si este mundo fuese eterno, como si nada fuese a ocurrir, como enseñaban estos falsos maestros. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Todo sigue igual como siempre, pero la realidad es que Cristo viene y que este mundo está envejeciendo y pronto, cuando Él disponga, todo pasará, todo será totalmente distinto. Y luego dice en el versículo 14, de lo mismo, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, en paz. Es decir, la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperar a Cristo, no quiere decir adivinar cuándo va a venir, no se refiere a que tratemos de discernir quién es el anticristo o dónde está la marca de la bestia o cosas de este estilo, sino que el esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con cómo vivimos en esperanza de aquel día, en cosas como lo que Él está diciendo aquí en este pasaje. Y luego, además, observad cómo, una vez más, la venida de nuestro Señor Jesucristo está asociada al juicio y a la salvación. La venida de nuestro Señor Jesucristo no está asociada aquí a eventos ahí fantásticos, de novela, de estos que escriben estas novelas, de este tipo. No, está enfocado y está relacionado con el juicio venidero y con la salvación. Lo podemos ver aquí en este pasaje, por ejemplo, en el versículo 7, cuando lo emparenta con el juicio y la perdición de los hombres impíos. Ellos están tan tranquilos, como si nada pueda pasar. Y el juicio está encima de sus cabezas como la espada de Damocles estaba sobre este hombre. Y luego, por otro lado, fijaos cómo también lo asocia con la salvación, con la paciencia de Dios para salvación, el cual no quiere que ninguno de nosotros, sus hijos, sus escogidos, su pueblo, perezca, sino que está siendo paciente, esperando para que todos sus escogidos, para que todos nosotros, para que todo su pueblo proceda al arrepentimiento y a la salvación. Porque todos, que es lo que el Señor quiere, todos procederán al arrepentimiento y ninguno, porque eso es lo que el Señor desea y ya ha decidido, ninguno de nosotros perecerá. Sino que después, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, dice la Escritura, entonces, y solamente entonces, vendrá el fin. Es decir, las mismas características, la misma esencia repetida de todo lo que se está diciendo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en otros pasajes. Y luego, en último lugar, después de esto que es evidente, que está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con los mismos componentes, con las mismas enseñanzas, repetidas con otras palabras, como en otros lugares, después de decir esto que está clarísimo, aunque es negado, pues observar que la venida de nuestro Señor Jesucristo está asociada a la eternidad. La eternidad no tendrá lugar después de 1000 años, como están enseñando en la mayoría de las iglesias de este país. No tendrá lugar después de ese tiempo,
sino que inmediatamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo tendrá lugar la venida de nuestra esperanza, aquello que estamos esperando. Lo que estamos esperando no es un milenio, con gente ahí medio trastabillada, con un mundo ahí medio roto que tiene que ser arreglado y que será arreglado con mucha paciencia durante 1000 años, con un diablo que será suelto después de 1000 años, que hará un jaleo tremendo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, viene nuestro Señor Jesucristo y todavía no están las cosas arregladas, todavía están cosas torcidas, todavía hay cosas por terminar, todavía la venida de nuestro Señor Jesucristo no lo ha cumplido todo ni lo ha arreglado todo. Va a necesitarse algunas cosas más. Esto es trágico pensarlo así. Así que aquí dice que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, cuando tenga lugar el día del Señor, cuando tenga lugar el día de Dios, cuando tenga lugar y se cumpla la promesa de su advenimiento que ellos niegan, pero que nosotros estamos esperando con gran esperanza, entonces los cielos, la tierra, que cayó juntamente con el hombre, entonces será renovada. Entonces los elementos, dice, con gran estruendo serán deshechos. La tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. ¿Para qué? Para ser renovada como nuevos cielos y como nueva tierra. Esa es la gran esperanza que tendrá lugar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tendrá lugar en la eternidad y comenzará el nuevo siglo. El nuevo siglo. En la Escritura no habla de siglo actual, siglo presente, milenio y siglo venidero. En la Escritura habla del siglo presente y del siglo venidero. Y aquí, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se inaugura el siglo venidero. Se inaugura los nuevos cielos y la nueva tierra. Se inaugura la herencia prometida para el pueblo de Dios, en la cual morará la justicia para siempre. Así que no hay milenio, lo dice la Escritura claramente aquí en 2 de Pedro capítulo 3. Viene Cristo y vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando digo que no hay milenio, esto hay que aclararlo, porque uno dice así las cosas y puede ser malentendido. Quiero decir que no hay milenio tal como algunos entienden. Un milenio de 1000 años literales que ocurren después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El milenio, ya no sé muy bien, ni recuerdo muy bien lo que dije el otro día, el milenio es algo que está teniendo lugar hoy en día. Es algo que tiene lugar desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, aquellos que el libro del Apocalipsis menciona que mueren, ellos en realidad, aunque aparentemente están derrotados, aunque aparentemente han sido vencidos, ellos están reinando con Cristo. Y reinarán con Cristo 1000 años, es decir, todo este tiempo. Hasta que Él venga, no estarán derrotados. En realidad, están reinando. Recordemos que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Está lleno de símbolos para decir cosas exactamente iguales que dice el resto del Nuevo Testamento. No podemos llegar a una conclusión en un pasaje tan claro, con lenguaje tan llano, tan sencillo como 2 de Pedro 3, y luego llegar a Apocalipsis 20 y contradecir la enseñanza clara de 2 de Pedro 3 y de otros pasajes que están expresados en lenguaje sencillo y en lenguaje claro. Esto, además, me hace pensar en algo muy importante que tenemos que recordar. Y es que la salvación que el Señor Jesucristo trae, la redención y la expiación del pecado que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, no es algo que afecta solamente al alma del hombre. El Señor Jesucristo salva nuestras almas, pero también nuestros cuerpos en la resurrección. Pensar en la salvación solamente del alma, como algunos evangélicos están en ignorancia de la promesa de la resurrección, es muy, muy limitado y es muy incompleto. Nuestros cuerpos serán también redimidos, no solamente nuestras almas, cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y además de esto, recordemos que no solamente el alma, no solamente el cuerpo, es decir, el hombre entero,
sino también todo aquello, absolutamente todo aquello que cayó con el pecado del hombre, todo será absolutamente restaurado a la perfección que había en un principio, o mejor dicho, aún más, aún mejor todavía. Porque recordemos que con la caída del hombre, no solamente el hombre murió espiritualmente, sino que también comenzó a morir físicamente. Recordemos que no solamente el hombre cayó, sino que también la creación misma fue afectada, porque Adán era representante de toda la humanidad, y también se le dio autoridad sobre la creación. Es decir, tenía un papel importantísimo, Dios le dio una responsabilidad y una representación increíble. Así que cuando Adán cayó la humanidad, pero cayó también la creación, y fue afectada también. Así que el Señor Jesucristo no solamente va a salvar nuestras almas, también redimirá nuestros cuerpos en su venida, y también restaurará toda la creación a la perfección original y aún mucho más. Será un mundo maravilloso, mucho mejor que el paraíso del que el ser humano, del que el hombre fue expulsado, en el cual moraremos para siempre. Realmente nosotros somos, esto es algo que se puede ver de distintas perspectivas dentro del mundo evangélico, es así, y es para estudiarlo y para mirarlo, evidentemente, y hay que respetar otros puntos de vista sobre esto, pero realmente es maravilloso cuando podemos pensar en ese cielo que el Señor nos ha prometido, y lo podemos pensar no como algo nebuloso, abstracto, inconcebible, incluso aburrido, como muchos dicen. Yo prefiero no ir al cielo. De hecho, hay algunos cristianos que tampoco están muy animados con ese cielo que a veces se imagina. Pero el cielo será un lugar maravilloso. Será un lugar donde podremos vivir y disfrutar. Será un lugar donde podremos caminar. Será un lugar donde tendremos alma, pero también tendremos cuerpo. Un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo renovado, un cuerpo redimido, un alma redimida, pero donde podemos morar y donde podremos vivir. Yo recuerdo cuando empecé a pensar en estas cosas y a descubrir estas cosas que la Biblia enseña, como por ejemplo en este lugar, y cómo eso avivó y fortaleció, renovó y entusiasmó mi esperanza acerca de la herencia que el Señor nos ha prometido. Porque cuando lo ves todo como tan nebuloso, tan difícil de imaginar y tan distinto a lo que nosotros somos, que no somos almas puras, somos seres vivos con alma y cuerpo, pues cuando tratamos de imaginar eso es imposible, es totalmente imposible. Pero cuando podemos pensar en algo semejante al paraíso donde Adán y Eva vivían, algo parecido a lo que nos describe aquí, unos cielos y una nueva tierra donde moraremos para siempre. Un cielo, el cielo, pero en el espacio y en el tiempo. Cuando empecé a pensar así, empecé a renovarme en el gozo de la esperanza de una manera mucho más intensa, mucho más viva, en el gozo y en la esperanza de lo que el Señor nos ha prometido. Así que recordemos estos pasajes fundamentales, Lucas 5, que nos demuestran que la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su venida tendrá lugar la resurrección de justos y de injustos, sin una separación de 1000 años entre justos resucitando e injustos resucitando. Juan 5, 28, 29 lo dice claramente. Y que en la venida de nuestro Señor Jesucristo tendrá lugar el juicio de justos y de injustos. Mateo 25, del 31 y en adelante lo dicen claramente, de justos y de injustos, sin una separación de 1000 años entre una resurrección y la otra, entre un juicio y otro. Y en tercer lugar, hemos visto como en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en 2 de Pedro 3, tiene lugar la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra, la eternidad. Sin una separación de 1000 años entre la venida de nuestro Señor Jesucristo
y esa eternidad, esos nuevos cielos y esa nueva tierra. ¿No es mucho más sencillo? No me digáis que no es algo que un niño puede entender. Es que no me lo digáis otra vez. Es que es fácil de comprender. Es muy sencillo. Cristo viene y cuando viene, todo se cumple. Todo aquello que estamos esperando tiene lugar. La resurrección de nuestros cuerpos, el gran juicio universal y la venida de los nuevos cielos y de la nueva tierra.